Y estoy contento también muchísimamente, si la palabra existe, redobladamente, de estar con Lester, porque del mismo modo que yo edité a Catherine, Lester me editó a mí en un libro que no existe, pero en la edición de La Maleza, estando sin conocernos a través de un amigo común, un libro de los libros de madera, de palo, para decirlo más, que yo tengo en mi librero mucho, y fue como una especie de camino de puente de ida y vuelta entre el exilio y Cuba, editando yo a Catherine y Lester editándome a mí. Uranio Empobrecido es un libro que, como vamos a hablar y como vamos a ver todos, es un libro que va más allá de una recopilación de poemas y va más allá en la parte gráfica de la ilustración de un libro de poemas. Es decir, muchas veces la mayoría de los libros de poemas con gráfica son poemas ilustrados, son un trabajo en el que el dibujante o el artista visual, el artista plástico, se pega un poco a lo que ha escrito el poeta y lo acompaña a redondear el libro o a resaltar el libro. En el caso de Uranio Empobrecido no es así. Luego Lester va a hablarnos de eso y también Catherine va a hablarnos de esto. Es un libro, es un libro que para mí es gemelo de una película de Carlos Quintela, de La Obra del Siglo, porque remite al mismo lugar en Cienfuegos, remite al mismo rincón en Juraguá, la misma obra inconclusa que es la obra del electronuclear que con tecnología soviética se estaba haciendo allí y se detuvo. Y este es un libro que habla de lo inconcluso, no solo de un proyecto, sino lo inconcluso generacional. Hay un momento en que tú hablas de las generaciones inconclusas, de lo que se queda sin hacer. Es un libro sobre las ruinas de una utopía también, porque todo gira alrededor de un domo tremendo de una especie de posición brutalista que en lo que se quedó con todo la armazón de hierro armada, una especie de fortaleza de película distópica, de distopía, una cosa muy rara. Y Catherine me estaba contando de que era lo que veía cada día de su vida, ¿no? Cada mañana. Entonces eso es muy... Primero con grúa y después sin grúa, cuando el desmantelamiento. Claro. Y ya después terminaron de desmantelar y entonces se quedó sin... Pero o sea, primero parecía como un cangrejo, ¿no? Tú viviste el momento en que todavía estaba... no, pero que estaba todavía construyéndose. No, ya estaba paralizado, pero bueno, en todos esos años, 90, 2000, ya estaban desmantelándolo y bueno, tenía toda esa grúa, ¿no? Quitando los pedazos. O sea, es la construcción, paralización y desmantelamiento de un gran proyecto utópico, uno de los grandes proyectos cubanos, el proyecto por el cual Cuba tendría energía nuclear, y el título habla de esto. El uranio empobrecido es uno de los isótopos del uranio para el trabajo, para la alimentación de una planta así. Es algo recurrente, no solo en Cuba, es recurrente también, hay todo un arte y también literatura alrededor de Chernobyl, por ejemplo, y de todas las plantas desmanteladas o paralizadas o desocupadas. En este libro lo que hay, y que a mí me ha resultado más interesante, es la descripción de un sitio, pero es también la descripción de la gente que se queda en el sitio. Es decir, esto se detiene, se paraliza, pero la vida de la gente tiene que continuar. Y la vida de la gente continúa alrededor de un proyecto paralizado. De modo que tú estás en sintonía o en disintonía con algo que no se está levantando ya. Es algo muy... Eso dice mucho de los destinos de la gente, eso marca mucho los destinos de la gente. Y Catherine no solo ha hecho en este libro un mapeo, levantamiento topográfico del lugar, sino también del espíritu de la gente. Hay una especie de
Hay un libro de Carlos William Patterson, que es la descripción de un condado en New England, en Nueva Inglaterra, y es también la descripción de la gente de ese condado. Sí, yo lo retomo, pero me quiso padre. Bueno, mira, estamos ahí. Entonces, este es el Patterson de Cienfuegos, hasta donde se ha escrito. Entonces, es muy interesante lo que hace ella no solo con los vestigios de un proyecto, vestigios arquitectónicos o tecnológicos de un proyecto que se va a construir, sino también con los vestigios, lo que va, para decirlo radiológicamente, lo que va metastizándose en la gente de ese proyecto paralizado. Es sumamente interesante en el sentido de que yo creo que, por ejemplo, es el mismo trabajo que hace Carlos Quintela, con la introspección entre los personajes que están alrededor del proyecto del siglo, como se le llamó y como se llama la película de Carlos. Entonces yo voy a estar preguntando y metiendo baza en el asunto, pero quiero que Catherine, sobre todo, que explique, para iniciar el diálogo, cómo lo empiezas a escribir, cuándo lo empiezas a escribir, cuándo te das cuenta. Para un poeta es muy importante darse cuenta cuando tiene un tema, para un escritor cualquiera, pero más para un poeta, porque la poesía, como saben, linda con la falta de oportunidad siempre. Es decir, estamos siempre expuestos a las musas, a lo que aparezca. Y de pronto, cuando uno tiene una idea, uno tiene entonces un modo de forzar a la musa un poco, de obligarla a poner tinta donde uno monta, donde uno moja la pluma. Entonces, en ese sentido, me gustaría que contaras cómo empezaste el libro, cómo se te ocurrió, cómo empezó todo. Y sobre todo el título es maravilloso. A mí es uno de los títulos que más me ha gustado de libros de poemas, de los que más me ha gustado últimamente. Bueno, yo lo único que puedo decir, y voy aquí a acotar ya y entrar a esta idea precisa, es que este título, y se lo voy a agradecer públicamente a Carlos Quintela, porque el título es una película que en 2015 que se llama El Proyecto del Siglo, y este libro se titulaba El Proyecto del Siglo. O sea, este libro tenía ese nombre porque además esa era como se reconocía la ciudad nuclear, ¿no? Como esa obra del siglo, como ese proyecto del siglo, y vamos a hablar por supuesto de esos proyectos grandilocuentes del proceso revolucionario, ¿no? Que al final viene siendo esa metáfora. Entonces, bueno, ahora yo voy a volver a tomar esa idea. Primeramente, gracias a ustedes por estar aquí, que va a ser tremendo tenerte a ti y a Lester, que bueno, Lester también es uno de los artistas que está dentro del libro. Y bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero gracias a ustedes también. Hoy es un día difícil, están sucediendo muchas cosas. Mis amigos están presos, ayer mismo murió otro amigo de mi edad. Y realmente yo le comentaba a Ponti y a Lester, ¿no?, lo difícil que sería presentar un libro, ¿no?, en un día tan funesto. Y es que precisamente Uranio Empobrecido es eso, ¿no? Es una idea funesta de lo que es la revolución, de lo que ha sido nuestra vida, de esas peripecias en las que hemos tenido que de alguna manera sobrevivir, ¿no? Y Uranio Empobrecido nace de ahí, nace de ese desecho. Entonces, agradecer a todos los que están acá, bueno, a todas las personas que nos están viendo, a la Tensa por transmitir esta presentación. Agradecer a Marta Jordana aquí presente, que acaba de regresar de Barcelona, que es una amiga que, bueno, gracias a ella hice la primera presentación en Barcelona junto a Iván de la Nuez. A mi madre, que está acá, que es una persona súper especial, que además fue la que de alguna manera me parió. De alguna manera me parió. Ella es gran culpable de esto, ¿no? Pero bueno, aquí hay un poema que dice que ella me parió en el centro, o sea, ella se pasa antiespíritu a parirme, o sea, que ella es una relación que ella me crié ahí, pero bueno. Y nada, eso, ¿no? Entonces, bueno, retomo, y bueno, a la Lata Peinada, por supuesto, por recibirme esta segunda vez, primero en Barcelona, luego acá, y ya se está convirtiendo esto en nuestro nicho aquí literario, para las presentaciones y para reuniones de amigos, ¿no? Entonces es súper especial volver a estar acá en Lata. Ya vamos a abrir una sucursal nosotros aquí al lado, no sé, algo así. Con el bar de enfrente. Con el bar de enfrente, además mexicano, es como ya demasiado.
Entonces, no, y la cerveza está a 3 euros, 2 por 3, como ya, algo superado ya todo. Entonces, nada, la idea, bueno, del libro, Ponte hablaba de eso, ¿no? De cómo surge, ¿no? La cosa de la idea, ¿no? De este libro, y es que yo lo veo al revés, o sea, la idea mía de escribir poesía viene a partir de esto, ¿no? De la misma circunscripción en la ciudad nuclear. O sea, haber nacido ahí es precisamente lo que me hace ser poeta, ¿no? Es un terreno totalmente extraño, extraño para incluso los habitantes de ahí, porque además todos éramos extranjeros en esa tierra que fue como suplantada en esa parte árida de la costa de Cienfuegos, y todos venían del centro, de Oriente, o sea que era una comunidad completamente nueva, sin historia, sin un arraigo, y era, bueno, era algo doblemente aislado, ¿no? Vivimos aislados en esa isla, y esta cosa de la CEN es también algo aislado, ¿no? Entonces teníamos una comunidad bastante cerrada yo digo que era una comunidad intelectual, porque todas estas personas fueron a estudiar a la Unión Soviética, tenían un pensamiento súper desarrollado y estaban todo el tiempo produciendo ideas también. Yo lo veo como grandes filósofos, ¿no? Fueron mis primeros filósofos. Y era un aprendizaje tremendo, porque nada, ahí no solo aprendí las matemáticas de una manera fenomenal, viéndola, y bueno, tú eres un ingeniero, tú sabrás cómo entrarle a las ciencias, ¿no? Y es raro que de alguna manera yo me haya vinculado a las letras, porque ahí pude haber estudiado, como todos mis amigos, mis compañeros de aula y tal, automática o cibernética, ese tipo de cosas, o física y tal. Yo creo que, no sé, fui tocada por alguna sensibilidad que me hizo ser poeta, ¿no? O si eso se pudiera nombrar. Pero esa circunstancia fue la que me hizo escribir y proyectar esa extrañeza en la literatura. Desde muy niña, le estaba comentando a Ponte que veo ese un reactor, porque el otro quedó a media, pero bueno, ese reactor se llegó a construir completamente y bueno, luego a desmantelar. Y sí, esa central tiene esas 3 fases, ¿no? Esas 3 fases de construcción, esa segunda fase que queda inconclusa, y esa otra tercera fase que es de desmantelamiento. Y Carlos Quintela, o el guionista de la película Proyecto del Siglo, lo plasma súper bien, porque es la idea de las 3 generaciones, ¿no? Sí. Y es que en esa ciudad existe solamente esas 3 generaciones. Esa generación de ese principio, de esa persona que cree en ese proyecto, el que regresa a la Unión Soviética para completar ese proyecto, y luego está mi generación, que es la que ya quedó y nace en la total decepción, en la total frustración. Entonces, nada, uranio empobrecido es el producto de eso. Uranio empobrecido es el término para ese uranio que sobra, ¿no? Es el uranio sobrante, viene siendo el isótopo U-238. O sea, para el enriquecimiento del uranio, para las termonucleares se necesita el uranio 235, se hace un proceso de enriquecimiento, y bueno, esto es como el subproducto. Y este desecho es el que se utiliza normalmente para las cabezas de uranio de los proyectiles en guerras y tal, ¿no? Igual tiene una tasa de composición súper alta, de miles de años y tal. Y este ha sido como el símbolo perfecto para yo denominar esta generación mía de desechados, ¿no? Y para una generación de cubanos post-revolución, de las personas que de alguna manera nunca se adaptaron, o los que se adaptaron y luego les llegó, ¿no? esa parte de la negación, de haber aceptado en algún momento el proyecto revolucionario y luego negarla, y luego frustrarse, ¿no? Por negar absolutamente toda su vida de creer en algo. Entonces creo que este libro recorre todas esas etapas, y eso es algo que bueno, se actualiza todo el tiempo, porque ahora mismo, o sea, yo le decía a Ponte, ¿no? Que Esquizopatria era un libro que estaba mucho más actualizado con el contexto de ahora. ¿Es el libro en el que tú estás trabajando? Sí, que es en el libro que estoy trabajando ahora, porque es un libro que escribí a partir del 2013, y Ponte me dice, no, que este es el libro que provocó de alguna manera todo lo que ha pasado. Y sí, es un libro que visualiza un futuro, ¿no? Y entonces puede ser bastante posapocalíptico, pero también es muy previsual. Entonces es eso, ¿no? De alguna manera un año empobrecido.
Néstor Díaz Villegas, que es el prologuista de este libro, lo anuncia. Él cuenta en el prólogo, en su camino, o sea, por Tijuana, él comenta que hay como unos reactores nucleares que tienen que ver... Dos tetas, dice él. Dos tetas, sí. Sí, él lo ve como dos tetas, yo lo veía como una especie de cangrejo, o sea, mi visión era mucho más infantil. Bueno, la de él es más sexuada, pero igual, o sea, realmente son unas tetas porque es una cúpula. Pero bueno, la visión que yo tengo de niña es con estas grúas, ¿no? Y entonces parecía como un gran cangrejo en la costa, además es en la costa, precisamente. Sí, hay un diálogo en el libro, hay un diálogo entre el diente perro y la obra, siempre, entre lo que se está haciendo y el diente perro. Es que precisamente la aridez también, ¿no? Que de alguna manera hace simbiosis con este paisaje árido y la misma concepción de ese proyecto nuclear. Y todo el mundo, de alguna manera, mantiene el vilo de que eso pudiese afectar, ¿no? La flora y la fauna, o la vida misma, ¿no? Pero bueno, fue un proyecto que nunca llegó a arrancar. Pero bueno, todo el mundo se queda con la tranquilidad de que precisamente nunca llegó a arrancar, ¿no? Porque precisamente tenía el mismo modelo de Chernobyl y aquí había como ya un precedente catastrófico. Entonces un proyecto, discúlpame, que para el cual se hicieron, porque los soviéticos hacían eso, se hicieron estudios de geomancia y de astrología para ubicar el lugar. Hubo como varios sitios para ubicarlo en Cuba, y igual que hacían con los proyectos de ellos en su país, se calculaba todo por geomancia, por una vieja arte china de adivinación, y por astrología. Por meridianos astrológicos, usos astrológicos y cosas así, eligieron el lugar. Sí, es realmente céntrico, apartado totalmente de la ciudad de Cienfuegos, en el municipio de Juraguá. Y bueno, Juraguá estaba bastante alejado de ese lugar porque era precisamente la punta de la costa, o sea, la de Cienfuegos tiene una bahía de bolsa y esto quedaba justo en una de las puntas, ¿no? Y toda esa zona estaba despoblada, estaba llena de marabú y tal, y ahí, bueno, construyeron no solo la ciudad nuclear, sino también una ciudad deportiva, ¿no? Porque igual el compañero le gustaba el deporte y entonces tenía que tener también como ese tipo de atracción, ¿no? Luego cuando una ciudad deportiva para termofísicos y claro, y gente que no hacen deporte en absoluto jamás. Luego cuando empezaron los apagones, los grandes apagones en el periodo especial, y empezaron la gente a hacerse de unas pequeñas plantas eléctricas, esas pequeñas plantas eléctricas le decían Juraguá. Un Juraguá era tener una planta eléctrica en tu casa, que era lo que te daba electricidad. O sea que el toponímico pasó a cubrir toda la isla porque todo el mundo trataba de tener un Juraguá para salvarse del apagón. La metonimia. Entonces nada, yo creo, bueno, quisiera que Lester también hablara un poco del libro y bueno, ya seguimos. No, yo en primer lugar te quería agradecer públicamente porque yo recuerdo cuando tú me invitaste a que compartiera una obra en el libro. Yo sabía que el libro ya estaba escrito desde el 2018, antes de salir de Cuba ya yo conocía el libro, habíamos hablado sobre él. Y en ese momento yo estaba aquí en España, llevaba tiempo y yo estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo en Cuba, lo que estaba sucediendo con la comunidad intelectual cubana, que muchos eran mis amigos, mis colegas. Tú estabas en el epicentro de ese movimiento de resistencia cívica y de activismo poético, leyendo poesía frente a una unidad de policía, haciendo una huelga atrincherada en la sede del Movimiento San Isidro, luego con prisión domiciliar, y en medio de toda esa vorágine, donde nosotros aquí, con la enorme distancia y con la enorme diferencia de condiciones, estábamos como intentando imaginarnos cómo podía ser una situación semejante, pues tú estabas pensando un libro, ¿no?, de poesía. Y eso a mí, pues, para mí fue súper importante, ¿no?, como formar parte de eso. Lo asumí como, bueno, es como una manera de seguir anclado a esa realidad que tanto me interesaba. Pues lo recibí como una especie de respuesta, ¿no? Y luego, cuando ya conozco el proyecto ya terminado, que veo que se trata de una obra en la que participan 16 artistas, yo creo que aquí quien esté medianamente
enterado de lo que ha pasado en Cuba en los últimos 5 años con el movimiento de artistas, escritores, periodistas, cineastas, en franca resistencia con la intolerancia institucional, pues podrán comprender que solamente con los nombres que componen este libro pues, se puede hacer un mapa, una cronología de esos sucesos que han venido sucediendo en Cuba en los últimos 5 o 6 años, ¿no? A mí eso me parece realmente hermoso, como ya Ponte señalaba al inicio, es más que una ilustración. Yo creo que este libro comprende una exposición, se podría decir, dentro de ese poemario. Hay un ejercicio curatorial muy cuidadosamente elaborado por parte de Catherine. No es casual, Catherine, bueno, formó parte de la concepción del Museo de la Disidencia en Cuba, que es una plataforma que fundamentalmente es una plataforma curatorial, una plataforma que se dedica a construir comunidades en torno a una idea determinada. Y luego durante la pandemia, junto con Aparicio, pues crearon ese maravilloso proyecto que es el Cine Cubano en Cuarentena, ¿no? Que probablemente sea el repositorio digital, el intento de rescate audiovisual más importante que se ha hecho en Cuba en los últimos años, ¿no? Entonces, esa acción curatorial, ¿no? Que básicamente es ese deseo de construir una comunidad en torno a una idea, yo creo que está aquí, ¿no? Y es algo que era algo que yo quería como de alguna manera señalar. Me da tremenda alegría, ¿no? Formar parte de este equipo. Ahorita mismo estábamos hablando de Ítalo, por mencionar la primera imagen que aparece en el libro, ¿no? Sabemos Ítalo tiene un espacio en su casa que es extraordinario, ¿no? Y también Ítalo es un poco un alfa en muchos de estos movimientos. Sabemos que Ítalo fue la primera persona perjudicada por bueno, quizás fuiste tú por aquello que hiciste en la feria del libro, en la cabaña, ¿no? Con respecto al 349, ¿no? A Ítalo se le retiró el carné en medio de toda esa situación del 349. Entonces se puede trazar un mapa de acciones, de situaciones, de eventos, simplemente a partir de las personas que integran este libro, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito, ¿no? Que el libro que Catherine haya decidido de alguna manera trenzar su poemario en torno a esta serie de obras, ¿no? Bueno, eso también me hace pensar, ¿no? Y un poco lo lanzo también para también como dialogar, ¿no? Esta idea de la curaduría, si lo entiendes así, la idea del activismo poético, que también es como yo sé que es algo que te interesa mucho. ¿Cómo no? Porque es más que poesía, ¿no? O sea, Catherine es una persona que también yo la hemos visto, ¿no? A través de Facebook Live y tal, leyendo sus poemas, leyendo algunos de los poemas que integran este libro en situaciones realmente extremas. Entonces nada, es como eso, ¿no? No dejarnos llevar por la aparente pasividad de un libro impreso en papel. Hay como mucha energía allí atómica, ¿no? Como una energía radiactiva, ¿no? Hay como mucha energía y yo creo que eso lo transpira el libro, ¿no? Y me parece que sí, es un libro en ese sentido maravilloso. Nada, era eso lo que quería decir respecto a yo quiero leer un poema, pero bueno, preferiría que... Sí, yo quiero retomar eso que acaba de decir, que para mí es fundamental, porque es algo con lo que llevo conviviendo, bueno, en los últimos años en Cuba, ¿no? Bueno, pues un detalle, o sea, de lo que decías, que este acercamiento mío a la cuestión curatorial no viene desde el Museo de la Disidencia. El Museo de la Disidencia se fundó en el 2016, que ahí fue cuando conocí a Yanel y a Luis Monel. Y bueno, a partir de ahí nosotros, bueno, empezamos sobre todo una amistad y empezamos un camino, ¿no? Sobre todo por el arte independiente. Y lo que sí, en lo que sí trabajé fue en la Bienal 00, y yo creo que de ahí parte ya una interacción directa con las artes visuales, ¿no? A partir de la curaduría de esta Bienal de arte, la Bienal 00. Y me parece fundamental porque aquí es cuando yo empiezo a tomar conciencia del espacio independiente, la importancia y la vitalidad que tiene. Y sobre todo empezamos a reconstruir esa historia, una idea en la que Luis es muy obseso, porque es la idea de reconstruir esa memoria borrada, ¿no? Y bueno, ahí está por supuesto todos estos espacios de Sandra, el espacio aglutinador, los artistas de los 80, la misma Tania Bruguera. Entonces,
son proyectos, artistas a los que yo he regresado, ¿no? Como el mismo proyecto de Poesía Sin Fin de Oni Zona Franca, que para mí es fundamental en el activismo poético, en la historia de la resistencia, ¿no? En Cuba. Entonces también, bueno, toda la poesía está en los años 90 y ahí está Grupo Paideia, Tercera Opción, Naranja Dulce, Diásporas, Juan Carlos Flores, Juan Carlos Flores, que bueno, ya yo lo tomo con mucha más incisión, ¿no? en Quizopatria, este segundo libro, pero bueno, ha sido como un poco el trabajo de nosotros de mirar hacia atrás y de reconstruir todo eso, porque al final hemos tenido que hacer esa narrativa nosotros mismos, porque ha sido dedicada, ha sido censurada, ocultada, no sé, de tantas maneras apaleada, ¿no? Toda esa historia. Y nosotros hemos tenido que reconstruir todas esas narrativas, ¿no? Y la Bienal 00 fue eso, hacer esa narrativa de lo independiente, instar, es eso, reconstruir esa narrativa, todos los proyectos, la misma Maleza, todos los proyectos de editoriales independientes. Entonces la idea de incorporar a 16 artistas porque de pronto no podía poner más porque se iba a convertir en un libro de ilustraciones, ¿no? Se iba a convertir en un libro de artistas o algo así. Pero aquí, o sea, les comentaba que recojo gente como Juansi, como Sandra Ceballos, Carlos Cárdenas, Fori García, que son gente para mí vital de los años 80-90, y bueno, toda la generación que ha estado ahora mismo presente en la resistencia, como tú mismo, Hamlet, está Luis, Tania, bueno, en este momento, cuando hice la compilación no pude estar porque estaba, o sea, en ese momento mirando y tal, pero bueno, trato de recoger todos estos artistas que son afín a lo que está pasando en Cuba, ¿no? Julio Llopis, que hace, o sea, tiene una obra en el libro, pero también es el diseñador de la portada, y para mí son realmente importantes, ¿no? Es importante que estén todos estos artistas acá. Yo le decía o sea, les comentaba a ustedes antes que más allá de una idea curatorial es la idea de estar acompañada, ¿no? Yo creo que también es como un poco el sentimiento de todo esto que ha pasado, de solidaridad en los últimos años, que nosotros hemos logrado muchas cosas precisamente por eso, ¿no? Por la empatía y por la solidaridad que no ha existido en otras épocas. Han logrado descubrir o inventar la solidaridad. Eso no existía. No existió durante décadas. La cultura cubana estuvo exenta de eso. Y ustedes como grupo lo consiguieron inventar o descubrir o reinventar o redescubrir. Y eso es algo increíble porque se ha desplazado. O sea, ahora mismo mira a todas las personas que están aquí y todos estamos en miles de proyectos juntos. O sea, todos estamos trabajando en muchas cosas en conjunto y es increíble porque nos vamos cubriendo, ¿no? Nuestro hueco, y es que aquí hay mucha gente increíble, muy talentosa, y de pronto vamos llenando, ¿no? Todos esos espacios y nos vamos haciendo, o sea, esa idea de comunidad que yo detesto, como mismo detesto la patria, pero bueno, de alguna manera vamos creando nuestro propio edificio, ¿no? Vamos a llamarlo así, ya que vengo de la ciudad nuclear, nuestro edificio de Gran Panel. Y entonces ahí vamos haciendo, sí, vamos realmente creciendo proyectos y es que lo tenemos a la mano, o sea, tenemos artistas visuales, tenemos realizadores, tenemos editores, sonidistas, escritores, poetas, tenemos de todo, y curadores y periodistas, y es increíble porque es que nos tenemos a nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que nos ha salvado de alguna manera de toda la violencia, ¿no? de un poder totalitario en Cuba. Entonces, no sé, sí. El libro viene siendo eso también, ¿no? Es un producto de esa misma solidaridad, es un producto de no estar solo, de estar acompañado, de tener enlazadas ideas que al final son afines a todos. O sea, yo le di este libro a todos estos artistas y fue como una cosa automática, ¿no? Es como me producen obras exactamente con el mismo feeling de estos poemas que son escritos a partir del 2013, o sea, ahí hay una conexión increíble, ¿no? Y cuando Amaury Pacheco dice todos estamos conectados o estamos conectados, es porque precisamente existe esa conexión, ¿no? Ya sea en la empatía, en la sensibilidad, en lo que
no sé, de alguna manera esa gente que viene de los 80 han estado sola, como mismo Tania, que ha sido de alguna manera repudiada por los mismos hombres artistas de su generación, de alguna manera entra en un confort ahora mismo por jóvenes que la están apoyando y que la respetan, y hay una reafirmación de eso, ¿no? Hay una reafirmación de todo, ¿no? Y eso es lo que bien produce que todos los grupos de activistas, de todos estos grupos de minoría tengan un espacio ahora y estén también actuando, ¿no? Y tengan como esa legitimidad y esa fuerza para proyectarse. Está el internet, por supuesto, pero más allá del internet hay algo, o sea, porque todo el mundo, no, porque está el internet y eso de alguna manera hace el confort para tú proyectarte y tal, pero más allá de eso hay otra cosa, y es eso, la solidaridad. Yo quisiera también apuntar una idea que tiene que ver contigo, Ponte, que no sé si han hablado al respecto, que es la relación que hay, digamos, en la obra de ustedes dos alrededor de la idea de las ruinas. O sea, te voy a parafrasear, pero creo que tú has dicho esta frase de que si la revolución ha creado algo, lo que ha creado son ruinas. No, la revolución es una hacedora de ruinas, es realmente lo único que ha hecho la revolución, ¿no? Entonces, y bueno, básicamente la central nuclear es eso, o sea, una ruina es ese edificio que empieza a ser una ruina antes de ser para lo que nació, ¿no? Y eso, bueno, me interpela a mí directamente y a los que estudiamos en ELISA, porque ELISA también fue eso, o sea, en ELISA, que costó millones, o sea, hay una ruina más linda de la ruina. Exactamente. Es como La única son linda. edificios que no se terminaron y ya empezaron a ser ruinas, A la mar. ¿no? Que además empezó a ser ruina por la entrada a la mar, es decir, se paraliza el ISA, entre otras razones, o sea, las escuelas de arte de Guanacán, por la entrada del prefabricado en Cuba. Cuando entra el prefabricado se paraliza aquello, que era un modo de construcción muy lento, porque era ladrillo a ladrillo, con el sistema de la bóveda catalana, que viene de Gaudí, de lo que Gaudí había implementado en Barcelona. Entonces eso se hace complicado, pero sí, claro, todos venimos de la ruina, de alguna ruina, todos tenemos, el que no ha vivido en Alamar ha pasado por una escuela que es una ruina, se despertaba y veía las grúas trabajando sobre una ruina, es decir, ha sido, bueno, la gran ruina era Fidel Castro, lo dije, vi un documental que cuando lo estaban filmando me dijo el alemán que lo estaba filmando, esto lo podemos dejar, digo yo, por mí sí, bueno, esto ya acelerado. Entonces, sí, claro, la ruina No, y es... es la idea de aceptación, o sea, de lo que hay en ese país. Yo siempre he estado de alguna manera repudiando a esa idea de nación y de patria, de esa grandeza venida menos de la que hablaba nuestro querido Lorenzo. Y es que uranio empobrecido es eso, es el desecho. No, ahora que hablas de Lorenzo y de uranio empobrecido, cuando la primera vez que leí el título, a mí me remitió a un término que han usado la gente de Orígenes, que Sole Sama y Cintio Vitier, que eres el San Pablo de ese Cristo, le dio vuelta mucho, que es la pobreza irradiante. Entonces, lo irradiante es también de radiación. Entonces, uranio empobrecido es la vuelta al guante de la pobreza irradiante. La pobreza irradiante para Lezama y luego explotado por Cintio Fina y Yoyi Arco en su primer tiempo es la idea de que ser pobre te hace sublime o te hace gran creador de cultura. Bueno, esto es lo contrario. Entonces me pareció, uranio empobrecido es una lectura escarmentada, satanizada y pasada por silicio, vamos a usar el término, los castigos católicos de la pobreza irradiante. Pero todo gira alrededor de eso, de ese tema de la ruina, ¿no? Yo quisiera leer un poema. Sí, por favor. Ojalá Adelante. Ahora me doy cuenta que, o sea, es un poema que elegí que creo que es bastante alejado del núcleo, valga la redundancia, del núcleo temático de este poemario, que es la ciudad nuclear, ¿no? Entonces, pero la razón por la que lo he elegido es porque de alguna manera yo me identifico en un viaje inverso al que tú haces, ¿no? Si tú de alguna manera invitas a los artistas para hilvanar tu relato, pues yo llevo años también
invitando a escritoras y escritores para construir mi relato visual, ¿no? Y hace ya varios años que tengo un proyecto que se llama La Noche en Cuba, en el que he estado coleccionando referencias a la noche en la literatura cubana, ¿no? Te voy a pasar Al 4 o sueño. 5. Muy bien. Bueno, A lo mejor ya las tienes. tengo uno tuyo de la fiesta vigilada. No, ajeno. Ya no me acuerdo nunca de mi vida. Bueno, hay un pasaje tuyo en la fiesta vigilada del puente de Oporto, ¿no? Que hemos hablado. Acá, bueno, encontré este poema y me pareció que podría integrar esa colección, ¿no? Quería leerlo y compartirlo. Sibilas americanas. La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, Señor. ¿Para qué tanta vida? Alejandra Pizarni, Noche. Ni Alejandra ni Alfonsina saben de la soga. En el rancho la soga enlaza su cuello blanco. En el campo las noches son más largas y más oscuras. Nadie le puso la noche, nadie le puso la soga, ni la luz de la luna que entra por las yaguas. Si hubiese sabido del destierro, ah, qué tardío, si hubiese sabido del silencio. Desnudo el pensamiento, desnuda la carne, tanto trabajo de por vida para matarse uno al descubierto. Bueno, ahora que lees este poema, o sea, recuerda así como hay muchos tópicos ahí que ya se van como, no sé, son como alumbrones, ¿no? De lo que ha pasado después con mi vida, ¿no? Como eso mismo del destierro, como, o sea, hay términos de, no sé, cuestiones prácticas como el desalojo, la muerte ahí está todo el tiempo. Y hay como, o sea, hay muchas ideas recurrentes ahí de cosas que pasaron luego, ¿no? Son poemas escritos en 2014, o sea, yo no tenía ni tan siquiera idea de lo que iba a suceder de ahí a unos años. Y entonces, o sea, tienen como esa actualización, ¿no? La poesía es visionaria, o trata de ser visionaria, o es visionaria a pesar de uno. Entonces, bueno, yo quiero leer un poema visionario que en realidad... estaba Margarita Uraste antes que yo en esto, que es Ciudad Nuclear Mon Amour, que bueno, es una reescritura de Hiroshima Mon Amour, y entonces, nada, quería leer este texto, ¿no? Y dedicárselo sobre todo a este amigo fallecido ayer, a Ernesto, un amigo muy querido y un gran lector de poesía. Ciudad Nuclear Mon Amour. No has visto nada en la ciudad nuclear, nada. Lo he visto todo, todo. He visto el policlínico, estoy segura. Existe un policlínico en la ciudad nuclear. ¿Cómo podría no verlo? No has visto el policlínico en la ciudad nuclear. No has visto nada en la ciudad nuclear. 4 veces al reactor. ¿Qué reactor en la ciudad nuclear? 4 veces al reactor en la ciudad nuclear. He visto a los ingenieros pasearse. Los ingenieros se pasean, pensativos, a través de las paredes de hierro. El desmantelamiento, a falta de otra cosa. Las paredes, el desmantelamiento, a falta de otra cosa. Las justificaciones, a falta de otra cosa. 4 veces al reactor. He mirado a los ingenieros, he mirado, incluso yo, pensativa, el hierro vulnerable como la carne. He visto la gran cúpula, ¿quién lo habría dicho? Pieles jóvenes, sacrificadas, sobrevivientes, todavía en la pena del sufrimiento, edificios vacíos, edificios inacabados, cabelleras rubias de mujeres extranjeras. He tenido calor en la plaza, 40 grados en la plaza, yo lo sé, la temperatura del sol en la plaza, ¿cómo ignorarlo? El mar, muy sencillo. No has visto nada en la ciudad nuclear, nada. El desmantelamiento se ha hecho con la mayor seriedad posible. La historia se ha hecho con la mayor seriedad posible. La historia es tan bien contada que los otros apenas saben. Siempre uno puede gritar, pero ¿qué puede hacer el otro si no sabe nada? Siempre he pensado en el destino de la ciudad nuclear. Siempre. No. ¿Por qué habrías pensado? He conocido gente en el 91, no me lo he inventado, desde el 91. Miles de personas aparecieron desde la electronuclear y el fracaso, y esas personas viven aquí. Los he visto, me lo ha contado la gente, los he visto desde el 91, desde el 92, desde el 93. No has visto nada, nada. Desde el 94, la ciudad nuclear se llenó de sus fracasos por todas partes.
radioquímicos y electronucleares y termofísicos. No me he inventado nada. Lo has inventado todo. Nada. Igual que en la vida, esta ilusión existió. Esa ilusión de lograr un sueño. He tenido la ilusión de que jamás se olvidarán. Igual que en la vida, también he visto a los descendientes, a los que estaban en el vientre. He visto la conformidad, la inocencia, el desconocimiento aparente de los herederos de la ciudad nuclear, que se acomodan a un destino tan injusto que la imaginación, habitualmente tan fecunda ante ellos, se cierra. Escucha, lo sé todo. ¿Cómo continúa? Nada, no sabes nada. Las mujeres crían a sus hijos, pero continúa. Los hombres corren el riesgo, pero continúa. Situaciones desiertas. La costa ha arañado a esta gente. El hambre. No hay tierra en la ciudad entera. La furia de una ciudad entera. La furia de una ciudad entera. ¿Contra quién la furia de una ciudad entera? La furia de una ciudad entera. ¿Contra qué? Escúchame, como tú, conozco el olvido. No, no conoces el olvido. Como tú, estoy dotado de memoria. Conozco el olvido. No, no estás dotado de memoria. Como tú, yo también he intentado luchar contra todas mis fuerzas, contra el olvido. Como tú, he olvidado. Como tú, he deseado tener una memoria inconsolable, una memoria de sombras y piedras. He luchado por mi cuenta, con todas mis fuerzas, contra el horror de ya no entender la necesidad de cortarse. Como tú, he olvidado. ¿Por qué negar la necesidad evidente de la memoria? Escúchame, todavía sé. Volverá a empezar. Miles de jóvenes, son cifras oficiales. Volverá a empezar. Habrá calor sobre la tierra. Así es Cuba, dirán. El asfalto arderá. Un profundo desorden reinará. Una ciudad entera será destruida y se convertirá en cenizas. Ya iniciado un poco, por lo menos lo de miles de jóvenes con cifras oficiales. Yo ahí me estaba adelantando y pensé que exageraba, pero no. En absoluto. Cuando tú exageras, ellos consiguen más. ¿Sí? Sí, se supera. Como Liz Cuesta. Yo voy a leer uno, si tú me dejas. Como Liz Cuesta. Sí, que se supera cada día más, es una cosa impensable. Produce, para mí, genia realmente, tiene como una riqueza. Lo tenías marcado por adentro. No, es que ese estaba marcado con peso todo el libro. Este poema se llama Oigo el canto en Serbia. A Olga, que le he dedicado tantas cosas. Se están yendo aquellas tardes en que tomábamos café en Santo Suárez, tirados en el piso acabado de limpiar, las noches de dormir abrazados por el frío y por el amor, las mañanas de amanecer más aún abrazados, ya no tanto por el frío, pero sí por el amor, nuestros viajes destinados al robo de libros por La Habana Vieja, los corretajes, porque obviamente somos tan malos ladrones y tan ambiciosos. Se están yendo y será definitivo dentro de unos meses, quién sabe, y tal vez se prolongue más, unos días más. Pero no le voy a pedir eso al tiempo. Sé que esperas ansioso. La isla se quedará vacía y se hundirá en el mar por la parte sur, porque Cienfuegos es una ciudad muy débil y una pérdida más puede significar su deshacimiento. Sé que es terrible la aldea, que solo se respira humo y nos ahogamos poco a poco. Sé que calcina el aburrimiento en este lugar de no hacer nada, en este lugar de morir sin nada. Ve a otra tierra entonces donde los ciervos, a respirar aire puro, a explorar otros campos menos espinados y más amplios. Vete de una vez, antes de darme cuenta de que me quedo solo, que no tengo un plan de fuga, que he envejecido. Ve y dile a Dios que lo siento. Ese es un poema que me encanta. Es muy lindo poema. Es un poema que se lo dediqué a Olga, una amiga mía que bueno, ahora mismo no está acá, pero bueno, estará pronto. Y Olga Elena para mí es una de las mejores escritoras de mi generación y es escritora anónima, ¿no? Porque realmente no publica en ningún medio y es una persona como muy introspectiva. Y entonces
pero Olga realmente ha sido como una madre literaria para mí, ¿no? He crecido al lado suyo porque estudiamos juntas, o sea, no somos del mismo año, ella es mayor que yo, pero estuvo todo el tiempo conmigo, ¿no? Durante la universidad. Ella, Elaine, bueno, Carlos Manuel también, y de alguna manera le agradezco muchísimo a ellos porque ha sido como mis maestros, ¿no? O sea, ya no mis maestros de la facultad que no, yo realmente con mi facultad no tengo casi ningún vínculo porque decidí de hecho separarme de la facultad para poder crear, y esto es algo satanizado, o sea, en la misma facultad de letras, ¿no? Donde lo que hacen es básicamente formar académicos y teóricos y críticos y lingüistas y bueno, en fin. Entonces, o sea, ser creador ahí es bastante conflictivo, ¿no? Y yo de alguna manera me alejé de eso y pude escribir poesía, ¿no? Y perderle el miedo a poder también publicar, ¿no? Y poder exponer todas estas cosas. Entonces, nada, bueno, ella fue una de las primeras que me impulsó a escribir poesía. Mi primer libro, Algo aquí se descompone, viene siendo como el prefacio de esto. Algo aquí se descompone, de hecho aquí creo que hay un texto, bueno, Algo aquí se descompone, que precisamente lo voy a leer ahora. Ese libro primero viene siendo también la historia, ¿no? de la ciudad nuclear. Entonces es un libro mucho más ramboniano. También porque yo estaba empezando, o sea, yo para nada soy una escritora precoz y para nada, mucho menos soy una lectora precoz. Empecé a leer cuando empiezo la universidad y lo que leía antes era puramente ciencia ficción porque mi padre es fan a la ciencia ficción y era lo único que yo bebía, pero empecé a conocer la poesía ya cuando entré en la universidad y esa cosa tardía, ¿no? Fue, no sé, lo que de alguna manera me dejó ver todos esos textos, ¿no? Con una visión mucho más con más responsabilidad y más madura también. Entonces, bueno, algo que se descompone. Los niños juegan pelota en la piscina olímpica. Los niños se bañan bajo los muelles, y bajo los muelles y bajo los niños raíles ahogados. Algo huele mal. No hay muertos ni idea de muerte, no hay historia ni idea de historia. Todo el agua es salada, todo es piedra sobre piedra. Alguien tiene miedo. Se mide la energía con sigilo o sabiamente, porque ellos sí saben de qué se trata. Alguien me ha traicionado. Se crea una idea de comunidad, improvisaciones de una juventud inexperta. Resultan animales sacrificados, animales que bordean la comunidad entera con la idea de abastecer el hambre de tantas bocas delgadas, y por las noches me despierto espantado, porque definitivamente algo huele mal. Entonces es como la idea también como de avisar, ¿no? Y o sea, este libro tiene mucho eso. Entonces, bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Si alguien quiere preguntar algo, igual puedo leer otro texto. Igual podemos tomar cerveza o irnos a hablar de enfrente. Las preguntas y los comentarios serán bienvenidos, así que... Bueno, yo voy a... No, de la ciudad, nada. Sí, sí. Yo soy de Cienfuegos y conozco la ciudad nuclear. Pero al margen de lo que dijo ahorita de Fidel, ¿no? De Castro, que era la ruina, que lo dijiste. Sí. Hay una frase de mi padre. Bueno, mi padre fue fundador del Movimiento Cristiano de Liberación. Conozco Castro para allá personalmente, fue un honor para mí. Estuve en Cienfuegos 3 veces en mi casa, una persona increíble. Y una de las frases que decía mi padre decía: la persona que odia más al pueblo cubano es Fidel Castro. Y después tú decías, ¿cómo puede ser eso? Y es así, es que no hay otra. Y por eso cuando vi que dijiste que Fidel Castro es una ruina, es eso mismo, me recordó eso. Sí, ese es el desprecio, o sea, de esa casa política también hacia su propio producto, ¿no? De alguna manera, de su propia creación. Y ahí están, bueno, toda esa gente de envidia y pío. Bueno, yo voy a leer este texto, creo que para finalizar, bueno, si alguien quiere hacer otra pregunta, pero bueno. Mira, Highway to Hell. Bueno,
Yo tengo una gran historia con esta carretera porque yo me he pasado toda mi vida becada desde los 10 años, ahí está mi madre. Porque ha salido de mí tremendo tiempo, porque yo estaba, bueno, estudié música. Estamos pasando por un momento edípico ahora. Salgamos pronto de él. Estuve todo el tiempo becada y bueno, tuve que coger todo el tiempo transportes públicos, ¿no? Para ir a las becas. Y era, o sea, todo el tiempo hay como 3 días, ¿no? De ir a la ciudad nuclear. Bueno, no voy a contar una cuarta que sería aérea, pero eso no existe, lo vamos a descartar. Entonces, esa era solamente el comandante. Estaba, bueno, por Juraguá, que era una carretera que bordeaba toda la bahía. Estaba, bueno, la vía marítima que iba por el medio de la bahía. En una patana, que bueno, las patanas son estos barcos de carga que, bueno, se usaron para la construcción de la CEN y luego se cogieron para las cargas que somos nosotros la población. Como ferry. Ajá, son como un ferry. Y bueno, estaba la vía de Pasacaballo, que era cruzando la bahía y cogiendo, bueno, por toda la costa sur de toda esa parte, la playa de Rancho Luna y tal. Entonces, bueno, en cualquier caso siempre veías esa gran construcción, pero nosotros que siempre cogíamos con ese charangón, esa guagua girón hacia Las Becas, todos los domingos me iba para la beca cuando estudié música hasta 9º grado, luego el IPDC o la prevocacional, como se le diga, también durante 3 años, bueno, después la universidad, ¿no? Pero siempre tenían que coger esa guagua y cuando tú venías en esa carretera que era hacia los lados, estaba completamente llena de marabú, tenías, o sea, lo único, ¿no? que podías ver hacia el horizonte era el edificio, entonces tú sabías que ibas llegando a la CEN, ya no por el tiempo, sino por cuando ibas viendo la cabeza del reactor. Por encima del Marabú, se veía todo. Entonces, ya estoy llegando, entonces era un alivio, ¿no? Ver el reactor. Entonces, esa carretera, yo siempre le decía carretera al infierno, porque además tenía unos baches del tamaño de esta sala, y las guaguas esas, bueno, imagínate, las carreteras de Juraguá eran una cosa espantosa, pero era la imagen, ¿no? que me acompañó, que fue la imagen que me acompañó durante tanto tiempo. Entonces, nada, también un poco haciendo un epígrafe de AC/DC, que es uno de mis grupos así de rock and roll que más me gustaba, y bueno, lo titulé así, ¿no? Highway to Hell. Entonces, la carretera del infierno conduce únicamente al infierno, como el tártaro termina allá por los dienteperros, allá por el mar, donde las almas fracasan en el intento, allá se acaba. En la carretera del infierno, garganta de espinas y asfalto, no se debe decir nada que comprometa a Caronte, porque fácilmente puedes lidiar con el monstruo de hierro, destartalado por los años, pero en amenaza de funcionamiento. Quién sabe si algún día eche a andar, quién sabe y algún día enriquezca y eche a andar. En la carretera al infierno se camina con las manos en el suelo, si es que hay suelo, residuos de nuclear, chuchazos del desastre, por el peso de la muerte, por el peso del proyectil con cabeza de uranio. En el inexplicable billar del infierno, los soplitas revenden el pan, revenden su historia, se pasean excitados bajo el sopor de los edificios, a medias, grises, sin ventanas, van en busca de explicaciones, van refunfuñando por su infortunado destino, dioplitas malolientes, radiactivos, creativos, dioplitas emigrantes, bajo presuntuosa fascinación de la promesa, la obra, la gran cúpula, la casa. Al final del día, cuando has cruzado la bahía, en el barco que pasa según sus horarios, les recibimos gustosamente. Bienvenidos a Cuba Socialista, Mural Pizza. Ya, eso es todo. Estaba ese mural. Cuando tú llegabas por el barco, o sea, estaba ese mural que decía bienvenidos a Cuba Socialista, pero además era un mural enorme que estaba, detrás estaba como la guardia Costera. Con la guardia costera, exacto, porque además mucha gente migraba por ahí, ¿no? Se iban también. De hecho, yo tuve experiencia en algún momento con la guardia costera, cuando muy niña fuimos a esa parte de excursión o algo así, la escuela nos lleva, éramos niños de primaria y nos vamos como, nos escapábamos del campamento para ir bordeando la costa, para ir al reactor,
y de pronto, como nos detienen, ¿no? La guardia pensando que íbamos a migrar. Todos los niños, sí. Sí. Entonces fue un problema. Era el señor de las moscas, pero zampando. Sí, exacto. Madre. No, y solamente teníamos de guarnición uvas caletas, porque era como lo único que podíamos tener. Teníamos como unos pomos de uvas caletas Para el viaje. para el viaje. Eso era un problema, ¿no? Porque ahí... Pero bueno, gracias a todos por estar acá y nada, seguimos paz de frente. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias a Lata Peinada por tenernos aquí, gracias a la editorial Rialta por los libros, por haber editado este hermoso libro, y a Las Tensas que ha estado emitiendo todo esto, ¿no? O sea, que Y Árbol Y Invertido. Árbol Invertido. Árbol Invertido también. Entonces, Árbol Invertido y a Las Tensas, muchísimas gracias, y a todos ustedes. El libro está ahí, la noche no ha empezado, así que podemos seguir hablando ya en lo adelante. Un abrazo muy grande a todos y muchísimas gracias.